Agradecemos a Dios por la lluvia. También la lluvia es bendición. Y pues le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Los hermanos que están en la transmisión también, gracias a Dios que están ahí. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14, verso 19. Solo vamos a leer un verso. ¿Estamos ahí? Dice así: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó sus uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Cuántos pueden ver una oportunidad de salvación en medio del juicio? Creo que la mayoría, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios, esa misericordia de Dios, se muestra a través del juicio de Dios. Y es lo que hemos estado meditando en la palabra, y meditamos cómo Dios está derramando su juicio, pero también vamos a ver cómo Dios también está enviando su palabra. Y para esto creo que quedé un poco incómoda. Ahora sí. Creo que estuvimos meditando el día de ayer, la mayoría de los que estamos aquí, estamos meditando la palabra, ¿verdad? Y meditamos el capítulo 14 el día de ayer y nos tocó ver la cosecha. Y esta cosecha habla de dos cosechas, ¿verdad? Dice del verso 14, capítulo 14, verso 14 al verso 16 nos está hablando de una cosecha, y del 17 al 20 nos está hablando de otra cosecha. Pero, bueno, vamos a leerlo para entender mejor, para los que no estamos meditando. Quería agarrar unos pasajes nada más, pero vamos a meditarlo todos juntos. Dice: miré y he aquí una nube blanca sobre la nube, y uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, y fue fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. Bueno, vamos a orar y luego explicamos esta palabra. Bendito Señor, mi Dios, en esta tarde, Señor, te agradecemos primeramente, Señor, porque tu misericordia es grande, Padre. Porque en medio de los juicios, en medio de esta circunstancia, en medio de esta tribulación que muchos hermanos hemos estado pasando, Padre, hemos entendido, Señor, que tú estás ahí, Padre. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de entender tu propósito, tu voluntad para nuestra vida. Señor, oramos por los hermanos que están aquí presentes, pero también por los que están allá en su casa. Oramos también para que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestra vida esta palabra, Señor. Te ruego, bendito Dios, que des oído sensibles, que des ese sentir, Padre, de tomar tu palabra, Señor, para nuestra vida, para crecimiento de nuestra vida espiritual. Señor, mi Dios, muchas gracias te doy.
bendigo esta palabra, toma mi vida, Señor, y haz la obra como bien a ti te parece. Señor, en tus manos nos ponemos y en tus manos ponemos esta palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, vimos entonces que dice que está en una nube blanca. Sobre esa nube está sentado al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así dice, ¿verdad? El pasaje. Se está refiriendo al Hijo del Hombre, a Jesús. Pero ¿qué tiene en su mano? Dice una hoz aguda. En otras versiones dice una hoz afilada. Lista, ¿para qué? Para hacer la cosecha, para cosechar. Pero algo que podemos notar en este pasaje es que dice en el verso 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Hasta ahí podemos ver que la tierra fue cegada, fue una cosecha que hizo, ¿de qué dice? De la mies. Pero también va a cosechar la uva en el verso 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Así dice. Entonces, al leer estos pasajes nos damos cuenta cómo es Dios. Dios dice que está haciendo una separación de esa cosecha. Dice que aquí hay una separación de la mies con las uvas. Las uvas, ¿a dónde son echadas? A un lagar de la ira de Dios. El lagar, investigué qué era el lagar, dice que es un recipiente donde se machacan las uvas para sacar el vino. Entonces, en ese lagar echó las uvas. Se está refiriendo, hermanos, a esas personas que están gobernadas por el mundo, por esa bestia que viene hablando los pasajes anteriores, ¿verdad? Los que viven conforme al modelo de este mundo. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo? Separación. Separa a su pueblo y separa a los malos, ¿no? A los impíos. Pero yo le quise poner la misericordia de Dios, porque algo que estuve viendo en estos pasajes que estuvimos meditando es de que Dios siempre viene mostrando su misericordia. O sea, Él no llegó y dijo, tú te vas para allá, vino mi juicio, y tú vas para allá y tú para acá. Sino que Él estuvo hablando constantemente. Y algo que estuve viendo aquí en Apocalipsis capítulo 19, vamos a ir a leer nada más unos cuantos pasajes. Capítulo 19. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Le dice Juan, Dios le dice a Juan, escríbelo lo que te voy a decir. Dice que son bienaventurados aquellos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué decía aquí? Que estaba haciendo separación, ¿verdad? ¿Quiénes eran los impíos y quiénes la cosecha de los hijos de Dios? Los hijos, los santos, se refiere así la palabra en Apocalipsis. Pero aquí está diciendo, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Pero si nos vamos en el 21, verso 5, dice, y el que andaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Otra vez, escribe, Juan, escribe que yo hago nuevas todas las cosas, porque estas palabras son verdaderas, son fieles, yo las he dicho, entonces se van a cumplir. Eso está diciendo Dios. Entonces en el verso 22 vuelve a repetir lo mismo, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Si notamos que 3 veces repite estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué será?
¿Por qué será que Dios lo repite tantas veces? Yo llegué a la conclusión que muchas veces somos tardos para escuchar. Estamos habituados a este mundo caído que nos olvidamos realmente cuál es nuestra identidad. Aunque estemos meditando en la palabra, pero muchas veces sucede esto. Olvidamos nuestra identidad. Y por eso, ¿qué está haciendo Dios? Es un Dios de misericordia. Está diciendo, Juan, escríbelo. ¿Por qué? Porque mi iglesia tiene que entender esto. De que estas palabras son fieles y son verdaderas. Yo las he dicho, dice el Señor. Entonces Él las va a cumplir. Hermanos, muchas veces, como estamos tan habituados a este mundo, nos olvidamos. ¿Y qué sucede? Sí creemos que sí, Jesús va a venir por nosotros, creemos que tenemos un galardón, sí le creemos a Dios, pero como muy superficialmente, ¿sí? Así le estamos creyendo a Dios muchas veces, porque nos enredamos en las cosas de este mundo. No debemos de pensar así, hermanos. Esto no son sueños. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, lo que Dios está hablando aquí. Son palabras dignas de confianza, hermanos, porque Dios las está diciendo. Esto son palabras dignas de confianza. Entonces Dios está diciéndole a Juan, escríbelo. ¿Para quién será que lo tenía que escribir? Para nosotros, hermanos. Para nosotros tenía que escribir esta palabra. Entonces vemos que Dios no vino a hacer su juicio y ya. Estuvo constantemente hablando la palabra. Y esto lo podemos ver, regresemos al capítulo 14. Capítulo 14, verso 6. Dice, vi volar por en medio del cielo, esto está diciendo Juan vio esto, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Y pueblo, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En medio del juicio que está haciendo Dios, está enviando su palabra que sea predicada. Eso es lo que está haciendo Dios. Ahora dice, el evangelio eterno. Está enviando el evangelio eterno. ¿Qué significa entonces ese evangelio eterno? ¿Cómo vivía el pueblo? Dice que estaba bajo el gobierno de Satanás. Adoraban a la bestia, dice que era Satanás. Entonces dice que ellos tenían esa adoración. Entonces, ¿qué está diciendo el evangelio? Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En medio de la tribulación, en medio de ese juicio, está diciendo, adoren, está haciendo la invitación. Pero dice que predica el evangelio eterno. ¿Qué es este evangelio eterno? Nada más vamos a tocar unos pasajes, Mateo 4:6. Este pasaje, Mateo hace referencia a Isaías, a la profecía de Isaías. Desde el tiempo de Isaías, esto estaba anunciado, que iba a venir el Mesías. Entonces, en el verso 6 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es lo que los ángeles decía que tenían que predicar, el evangelio eterno. Prediquen ese evangelio eterno. ¿Por qué es eterno? Porque venía un rey. ¿Cómo estaba diciendo Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el rey. Y dice, ¿cómo estaba ese pueblo? Dice que estaba en tinieblas, pero al venir a Jesús, ¿qué sucedió? Dice, se asentó y de sombra una luz le resplandeció. Cuando viene Jesús, esa luz resplandece en la vida de las personas, de nosotros, hermanos. Esa luz resplandeció. Pero en medio del juicio, ahora que nos encontramos en esta situación tan difícil, ¿qué hace Dios? Porque esto es juicio de Dios. Es victoria para el creyente. Porque ¿qué hace con nosotros? Nos está enderezando a través de esta situación que estamos pasando. Eso es misericordia de Dios. Nos centra. Eso es lo que está haciendo. Nos está resplandeciendo esa luz que es Jesucristo. Entonces, si vamos a Lucas capítulo 1, también Zacarías, Lucas capítulo 1, también Zacarías en su profecía, entendiendo ese plan de Dios, hace mención de su hijo que había nacido, que era Juan el Bautista, y que este hijo venía adelante de Jesús para preparar el camino. Y esa es una profecía de Malaquías también, pero Zacarías hace esta mención. Y en el verso 78, mire cómo dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, o sea, por misericordia de Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestro pie por camino de paz. Esto es la profecía de Zacarías. Y está diciendo que Jesús vino a dar luz ¿a quiénes? A los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte. Estas profecías, hermanos, estaban dichas en Isaías, estaban dichas en los profetas, pero era como no se veía muy bien, no se entendía. Por ejemplo, cuando dice cuando le dice a Moisés que va a levantar un profeta más grande que Moisés, no se entiende que está hablando de Jesús. Pero está hablando de Jesús. ¿Cuándo lo entendemos? Cuando leemos estos pasajes del Nuevo Testamento. Se nos ha quitado la venda y entendemos quién es Jesús. Y ahí vemos la misericordia de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios aquí en Apocalipsis? Está diciendo que ese evangelio eterno, tiene que ser predicado en medio del juicio. Hoy es el tiempo, hermanos, que está diciendo que ese evangelio tiene que ser predicado. En Lucas capítulo 13, porque quiero leer este pasaje, hermanos, porque muchas veces, como les decía al principio, pensamos que porque escuchamos la palabra o porque hacemos alguna obra para Dios, pensamos que eso es suficiente. Pero veamos lo que dice Jesús aquí, hasta dónde tenemos nosotros como hijos que hacer. Dice en el capítulo 13, verso 22. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar a la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir
comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartado de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de diente, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aquí también está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo? Una división. Dice que van a venir del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. ¿Qué estaban haciendo los ángeles? Predicando la palabra, dice, a todas las naciones, en general. Estaba dando una predicación en general, ¿sí? A todos, la salvación es para todos. Pero aquí, ¿qué dice Jesús? Que esos que somos nosotros, hermanos, que vienen del norte, del oriente, del sur, del occidente, esos gentiles que no eran judíos, esos van a estar ¿dónde? En el reino, sentados a la mesa de Dios. En ese reino nos está dando esa promesa. ¿Cuándo lo está diciendo Jesús? Cuando Él vino. Él está llamando al arrepentimiento. Él está diciendo: esfuércense para que entren por esa puerta angosta. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Entonces, ¿vemos la misericordia de Dios? Sí, llamando constantemente, y con los ángeles también. Pero muchas veces, hermanos, nosotros dice Pedro, en Pedro capítulo 3, segunda de Pedro, dice que nosotros muchas veces lo tenemos por tardanza la promesa de Dios. ¿Sí? Dice que decimos: Jesús pues todavía no va a venir. Y lo tenemos por tardanza. Pero dice que no es tardado Jesús. Solamente dice que Él está para que nosotros creamos, que nos arrepintamos. Está dando tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que permanezcamos en esa verdad. ¿Qué está haciendo Dios? Dando tiempo. No es que tenga tardada su promesa. Si quieres vamos, segunda de Pedro. Porque estamos diciendo que le creamos a Dios, ¿no? Pues esta es palabra de Dios. Perdón, hermano, es primera de Pedro, capítulo... parece que capítulo 3. Yo no sé si lo anoté aquí. 3:9. Segunda de Pedro 3:9. A ver si lo anoté bien. Así, dice así. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es lo que está hablando el pasaje que estuvimos meditando el día de ayer, el que leímos, que dice: está haciendo la cosecha y está separando. Igual como la parábola de la cizaña, ¿no? Que hace lo mismo, espera hasta que el trigo da su fruto para desechar la cizaña. Hermanos, Dios todavía nos está hablando, y esa es la misericordia de Dios. Y la palabra, yo les decía, Él siempre le decía que lo escribiera Juan. ¿Y por qué que lo escribiera? Porque esas eran palabras verdaderas. Entonces creamos lo que dice la palabra, porque es la misericordia de Dios, hermanos, que nos está dando oportunidad. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos de lo que estemos viviendo o haciendo mal. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. En Apocalipsis podemos ver ese atributo de Dios,
Yo lo fui notando fui meditando ese atributo tan maravilloso de Dios, esa gracia que tiene para con su pueblo. Primero nos muestra esa iglesia gloriosa, luego muestra el juicio, hacia dónde van aquellos que no quieren obedecer, pero luego en medio del juicio envía su palabra. Así es nuestro Dios, hermanos. Entonces, no digamos, pues es que Dios no me está hablando a mí. A todos nos ha hablado, hermanos. De una o de otra manera Dios nos está hablando. Esa es la misericordia de Dios. Pero vemos en estos pasajes que meditamos también el día de ayer que tienes Dios un fin. O sea, no es que, sí te lo dejo pasar, sino que tiene un límite. Va a llegar ese límite. Y así como Dios promete la salvación, también va a cumplir con el juicio, hermanos. Entonces, examinémonos. ¿Cómo estamos nosotros delante de esa misericordia que Dios nos da? Esa oportunidad que nos da de ser participante de ese pueblo, pero nos está llamando, mejoren su camino. Esfuércense, le dijo, caminen por el camino estrecho. ¿Qué significa esto? Vas a pasar dificultades, pero mantente firme. Eso es lo que está diciendo la palabra, hermanos. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de enseñarles esta palabra que Dios primeramente me habló a mí. Y yo se los entrego, hermanos, y espero que haya caído en buena tierra. Y vamos a orar. Bendito Señor Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por bendecirnos, Padre, a través de tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra es verdad, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. Porque lo hemos visto hemos ido meditando tu palabra, Señor, cuando meditamos Habacuc, cuando meditamos Éxodo, cuando meditamos Abdías. Vimos, Padre, cómo tú hablabas a tu pueblo y dabas la promesa de estar con ellos, pero también un juicio si no obedecían. Señor, y tú cumpliste, Señor, llevando a cabo ambas cosas. Cumpliste dejando un remanente como le prometiste a Abraham hasta llevar a cabo esa promesa. Y ahora, Señor, cumpliste también llevándolos a Babilonia en cautiverio, porque no obedecieron. Señor, nosotros no queremos ser como ese pueblo. Queremos saber escuchar tu voz a través de tu palabra. Que no vayamos a tu palabra con compromiso, Padre, sino para conocerte y conocer tu camino y podamos hallar gracia en ti, Padre. Señor, mi Dios, muchas gracias te damos. Bendecimos esta palabra y que sea de bendición para nuestra vida. El que quiera recibirlo, Padre, como dice tu palabra, el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu habla a su pueblo. Bendecimos tu glorioso nombre. Gracias, poderoso Señor. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga. A los hermanos que están allá también en casita, Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.